vamos a preguntarle su opinión sobre Cuba. Ya. An interview for YouTube about Cuba. Hi. Por ahí vienen dos más. ¿Te gustaría participar en la entrevista? En este canal decimos la verdad, no solamente las cosas lindas. El día de hoy estamos grabando con mi hermana. En este video vamos a entrevistar a algunos turistas, vamos a preguntarles su opinión sobre Cuba. Me da un poco de pena, pero vamos a hacerlo. Por ahí vienen dos más. Se ve oscuro. Se escondieron. Esto está difícil. Miren lo que yo había hecho para repartirlo porque se me acabaron las tarjetitas. Qué cosa más tierna. Y no me dicen que sí. Ya, no quiero dejar. Si alguien adivina lo que dijo Male, me lo dice en los comentarios. Entrevistas no funcionaron, nos dijeron que no. Pero yo quiero hacer entrevistas y voy a hacer entrevistas. Así que en este video, eso es lo que van a ver. Buenos días. Ayer no conseguimos ninguna entrevista, pero hoy... ¡Acción! ¿Se ve bien? ¿Lo hago bien? Se ve muy bien, sí. Tenemos el placer de entrevistar a Elena y Jorge de España. Elena, en este canal decimos la verdad, no solamente las cosas lindas, porque el objetivo es ayudar a otros viajeros. Perfecto. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál ha sido, ¿es esta tu primera vez en Cuba? Sí, la primerita. ¿Y cuál ha sido tu primera impresión? Un choque que no tenemos realmente toda la información, o por lo menos un poco de desconocimiento de la situación real en Cuba, pero por otro lado, desde el primer momento, un sitio súper acogedor y donde hemos estado muy cómodos. Ok. La segunda pregunta dice, ¿cuál ha sido la mayor diferencia con tu país de origen? La situación económica, política que tenéis, que yo creo que también ha sido un poco el primer choque, o sea, coincide un poquito, porque realmente hay muchas cosas a nivel cultural que unen mucho, pero la mayor diferencia yo creo es la situación política económica que tenéis. ¿Y qué es más similar? Lo más similar, yo creo que hay mucha parte de cultura. Por ejemplo. Por ejemplo, la alegría y la cercanía de la gente, aunque aquí es un poquito más allá todavía. Pero a mí me recuerda mucho, mi familia es del sur de España, me recuerda mucho y en Madrid también, que somos una ciudad que acogemos a mucha gente de muchas culturas, entonces el acoger, el sentirte acogido, sentirte acompañado, no es un sitio donde vayas perdido y la gente es muy alegre, la música, o sea, es todo como un puntito más, ¿sabes? Pero la música en la calle, mi familia que es de Andalucía, la música está en todas partes también, entonces eso me recuerda mucho a casa. Ok, muchas gracias. La otra dice, ¿hay algo que te haya molestado sobre Cuba? Molestado, ¿no? Okay. Sí que es verdad que en según qué sitios, pero yo creo que viene de que ahora tenéis ha bajado el turismo. Ajá. Y entonces algo a lo que no estoy nada acostumbrada es al ir por la calle y que me asedien, sí, básicamente. Que depende, hay sitios donde más, sitios donde menos, pero por otro lado, lo hablábamos el otro día Jorge y yo, que aquí una vez dices que no, ya no te vuelve, igual te insisten una vez más, pero a la segunda ya igual cambian a ofrecerte otra cosa, pero entienden muy rápido cuando les dices que no te interesa algo. Ok, muchas gracias. Elena, pasamos a Jorge. Un placer. Si quieren mandarle un saludito a la familia o algo después. ¡Mari! Mari es mi gato. Entonces, Jorge, comenzamos. Dice la otra, ¿hay algo que te haya gustado mucho sobre Cuba? Pues... Al contrario de la pregunta por dos, sí hay muchas cosas que me han gustado de aquí. Creo que la primera
es el mango, es impresionante. Además, el mango es algo que no tenemos, las frutas. No, pero hablando en serio, creo que la riqueza de la gente aquí es impresionante. O sea, vas hablando por la calle o con un guía, con cualquier persona, y no solo lo que decía Elena, una cultura caliente de abrirte tu casa, interés en nuestras culturas, pero también es muy interesante porque la gente es muy culta y yo he llegado a hablar con alguien que me estaba comentando cosas de España y yo decía, joder, es que eso no lo sé ni yo. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención la gente porque es gente muy interesante. Entonces, si alguien viaja para España, alguien viaja para Cuba, recomiendo que se empape con la gente, que hable, que merece mucho la pena. Y luego, a nivel atracciones turísticas, lo que hemos visitado nosotros, que ha sido La Habana, Viñales y Trinidad, los tres muy diferentes, pero los tres muy interesantes. En este último sitio que estamos, en Trinidad, es impresionante. O sea, vas andando por la calle y miras a todo, todo te llama la atención. O sea que yo creo que esas dos serían mis selecciones de atractivos. Ok, pasamos a la otra pregunta. Dice, se me perdió. ¿Cómo encuentras viajar alrededor de Cuba? ¿Fácil o difícil? ¿Y por qué? Lo encuentro muy fácil porque realmente, o por lo menos desde mi experiencia, donde te hospedas, siempre el anfitrión tiene una voluntad total de ayudarte. Entonces, eso permite que prácticamente puedas ir improvisando todo. Y aquí hay varias opciones, o sea, puedes viajar Nosotros hemos viajado con taxis colectivos, entonces es muy fácil, te puedes permitir llevar, o sea, vamos, en nuestro caso no planificamos nada desde España y poco a poco hemos ido contratando todos los taxis colectivos. Y están fenomenal porque te llevan a tu puerta. De casa a casa. Claro, que eso en nuestro país, en España, igual te dejaría 3 kilómetros y luego tendrías que andar o buscarte la vida, pero aquí el transporte y moverse, vamos, no hemos tenido ni una complicación. Sí, aquí la complicación es cuando rentan un taxi ustedes que no encuentran el combustible por ninguna parte. A eso no nos hemos atrevido. Eso no se los recomiendo, rentar un taxi ustedes mismos. Vamos a la otra. ¿Hay algo que te haya sorprendido sobre Cuba? Supongo que sea el mismo tema de las personas Me ha sorprendido un poco, atando los puntos que hemos comentado tanto Elena como yo, me ha sorprendido que cuando hablas con la gente, cada uno un poco a su manera, pero se abre y te da la impresión de que está viviendo una situación económica compleja y que el turismo ahora mismo no está en el auge comparado con pre-COVID. Y lo que me ha sorprendido mucho es que con esa situación que tiene una parte un poco dramática, la gente aún así están alegres, están positivos y igual te comentan algo que a ti te da un poco de shock, en plan de, pues no sé, por ejemplo, ayer nos comentaba un señor que llevaba mucho tiempo intentando comprar un laptop y que no tenía, y que tenía ahorrado, pero simplemente no podía comprarlo, estaba viendo a ver si de alguna manera lo conseguía. Pero esos problemas que nosotros decimos, ostras, ellos al final todo es alegría, sonrisa, incluso cuando hemos viajado, que ya nos comentaban cosas más serias de su situación personal, familiar, al final pues notas de decir, joder, esta persona está esforzando muchísimo y le está costando salir adelante, pero no está triste, no está deprimida ni nada, está como, bueno, esto es lo que hay, yo a trabajar. Y muy trabajador todo el mundo lo desea trabajar. Dicen que el cubano se ríe de todo. Sí, pues sí. Una frase muy típica aquí, el cubano se ríe de todo. Pues lo confirmo totalmente. Bueno, vamos a la otra. Dice la última pregunta. Que Venga. si Cuba llenó sus expectativas. Y si quieres, Elena, te sientas aquí y hablan todo lo que ustedes quieran, los pacabentas. Se pone el microfonito. Venga, empieza Elena. ¿Era que si superó nuestras expectativas? Sí. Sí. O sea, porque yo me esperaba un lugar muy bonito y yo soy arquitecta, entonces a nivel arquitectónico es una barbaridad. Entonces yo estaba pensando mucho en eso. Y ya desde el principio nos habían dicho lo mejor de Cuba los cubanos, pero eso yo creo que hasta que no estás aquí no te das cuenta como de reales. Entonces para mí lo ha superado a nivel personal. Yo creo que ha sido el viaje en el que más nos hemos empapado de la cultura, hemos conocido realmente la situación del país, hemos conocido a la gente. Volvemos con muchas ganas de poder ayudar a un montón de gente que nos ha pedido conseguirles alguna cosa porque de verdad no pueden comprarlas aquí o lo que sea.
realmente para mí lo ha superado, lo a gusto que están todos los alojamientos en todas las casas, cómo nos ha cuidado Juan y cómo nos ha cuidado Graciela en La Habana, cómo nos han ayudado las recomendaciones, o sea, todo lo que hemos hecho desde lo más improvisado hasta lo que teníamos un poco ya en mente desde allí. O sea, es que no nos ha decepcionado absolutamente nada, no ha habido ni un solo día que hayamos dicho, uff, pues No. qué mierda, ¿sabes? Ha sido todo en plan de, joder, vaya pedazo de día, ya sea a nivel aventurero, nivel cultural, todo. O sea, cualquier rincón a los dos nos ha enamorado. Sí, yo estoy de acuerdo. No, No, no le dejaste nada para decir. O sea, no, estoy completamente de acuerdo. Solo añadir en un tono menos serio la fruta. Impresionante. O sea, A ver si ahora cae un mango de la mano. Todo. De hecho, me podría caer ahora un mango en la cabeza. Imagínate si cae un mango. Pero ahora. sí, coincido con Elena. O Los sea, desayunos. ha sido un viaje, la comida, ha sido un viaje fantástico. Ya nos quedan los últimos días, pero sin duda recomendaría a cualquier persona que visitase Cuba. O sea, creo que no solo es un país maravilloso, sino que el hecho de que compartamos tantos lazos culturales hace que sea especialmente un viaje fácil. O sea que nada, eso es nuestra apreciación. Muchas gracias. Nada, tío. Gracias a los dos. Un placer. Menos mal que no le vas a taxi. El tamarindo y el mamoncillo. Ya. Ah, está Pero es tiempo. que me he puesto nervioso es mi primera vez en las cámaras. Nadie. ¿Te imaginas que le hubiera caído un mango ahora de pronto ahí? Sí, oye, Habría el sido cierre perfecto. buenísimo. Habría sido Yo interesante. le invito a tirar un mango. Como decíamos, un tablazo. Tablas. Un tablazo. Ah, sí. Te cogió la cámara. Mira, nada, no me vamos a eso. Pues ayer no conseguimos ninguna entrevista, pero la de hoy ha valido por todas. Muchísimas gracias a Elena y Jorge por regalarnos esta explicación tan completa y bonita sobre su viaje a Cuba. Y a ustedes, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Nos vemos pronto.